¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos como cada miércoles, como siempre, repasando la historia de Vigo a través de Vigo na Retina. Un dos actores máis importantes da crise e reconversión do naval na área de Vigo estivo representada polo conflicto de Ascón. A empresa, que chegaría a ter casi 2.000 traballadores, pecharía en 1984. Nas estampas, unha manifestación a comezos dos 80 no centro da cidade. Y empezamos con Vigo na Retina y con una movilización porque saben que estamos en la semana del 8 de marzo y estamos pendientes y atentas a las movilizaciones que va a tener lugar este viernes. Empezaron siendo mujeres trabajadoras las que reivindicaban sus derechos. Ahora son mujeres que simplemente lo único que piden y lo que pediremos el próximo viernes es igualdad. Seguiremos hablando sobre este asunto, ya lo saben, también mañana, no el viernes, porque yo ya se lo avisaba al comienzo de esta semana, no estaré aquí para saludarles. Los saludaré, pero lo haré en las calles. Dicho esto, también, además de la semana del 8 de marzo, estamos en la semana del Entroido y saben que por el temporal que finalmente pues dejó mucho viento y efectivamente mucha lluvia, se tenían que suspender los conciertos previstos en Vigo en la jornada de ayer, los de Toni Lomba y Elio dos Santos y también los de Heredeiros da Cruz, que siguen queriendo tocar en la ciudad. Miren lo que colgaban hoy en su Facebook. Pues ahí lo tienen, le piden al alcalde de Vigo que cambie la fecha, que busque otra cita porque ellos quieren venir a tocar aquí, a ver si se van a pensar los ciudadanos que no han venido a tocar por aquello que no tuvieron tiempo suficiente para ensayar el Aleluya, que era aquel reto que le proponían a Abel Caballero. Hoy se lo hemos preguntado al regidor de la ciudad y nos ha dicho que sí, que a él también le apetece que toquen Heredeiros, le apetece ese concierto e intentará cambiar la fecha, aunque de momento no les podemos dar más datos porque todo dependerá de la agenda de los músicos y también de la agenda del Concello y estaremos muy atentos y lo iremos viendo. Por cierto, el que finalmente se ha indultado es el MECO, no lo ha indultado el Concello, ha sido la lluvia la que ha querido indultar a los que son los futuros proyectos de Vigo. Eso es lo que representaba o lo que representa, porque no ha ardido el MECO este año. Dicho esto, como es miércoles, enseguida llega Marcos Fernández, nuestro veterinario de cabecera. Nos vamos a repasar agenda ya porque tenemos en Vigo ópera esta semana, pero antes queremos saludar a Verónica Romero. Buenas tardes, Vero. Hola María, buenas tardes. Porque ya está de regreso después de esa travesía por el lago Baikal. Te hemos seguido, os hemos seguido a las tres durante esos 25 días que os llevó ese recorrido por el que es el lago más grande de la Tierra. Y bueno, yo no sé si vosotras os sorprendíais tanto como nosotros en ver que acababais antes de lo previsto incluso. Tiempo récord para nosotras. 25 sí, días. 25 días, sí. En principio habíamos programado la ruta en 24 noches, esa es la realidad, pero siempre, sabes que en estas cosas... Aquí dábamos el plazo sí. de un mes, siendo realistas era sí, un mes. Sí, llevábamos comida para 30 días, combustible para 30 días, eso sería lo más lógico, porque siempre hay algún temporal, demasiado frío que no puedas salir, que alguna pues, se encuentre indispuesta y siempre hay alguna cosa, o que se ralentice demasiado la ruta, el día a día vayas arrastrando kilómetros de menos y tengas que... Pero bueno, lo hemos cumplido al principio, íbamos con un poquito de retraso, los primeros 11 días fueron demasiado duros y no cumplíamos el objetivo de 25 kilómetros que teníamos, pero después lo fuimos recuperando. Pero estabas aquí con Chus, yo creo que unos días antes de coger ese vuelo que después os llevaría al lago Baikal, y ya prometíamos esta entrevista porque nos interesaba conocer esa experiencia y también esas sensaciones. ¿Cómo es ese territorio abierto que acabamos de ver ahí hace unos minutos? ¿Cómo es estar en ese entorno, en ese paisaje? ¿Cómo se siente uno más allá del esfuerzo? Es frío, es muy frío. El frío se queda corto, pero es un lugar épico, extravagante, espectacular. Yo decía que allí, le decía a Chus, esto tenían que nombrarlo la 8ª maravilla del mundo, porque es un sitio donde hay muchos hielos diferentes, pues más translúcidos, menos translúcidos, después con manchas de nieve, pareciera que estás pisando el cielo.
Y después está a ambos lados del lago, escoltado por montañas preciosas, brillantes, blancas, enormes, majestuosas. Es un sitio espectacular. Veas para donde veas, al frente, a un lado, al otro lado, para atrás. Era lo que reconfortaba estar allí en esas circunstancias, era la belleza del lugar. Porque fue duro. Fue muy duro. Yo creo que si lo comparo con las expediciones anteriores, aún siendo también lugares polares muy fríos, este fue más duro. La distancia era muy larga, cumplir los 25, porque 25 kilómetros, a veces 27, 29, a veces 17. En línea recta, medidos por un GPS, son objetivos, haces 25, lo que el GPS te marca, pero la realidad es que tú vas sorteando las grietas, eso no lo mide el GPS. Haces mucho más que 25 kilómetros, estoy segura. No teníamos GPS, reloj, porque no soporta, no aguanta, no tiene capacidad o no aguantan las baterías, entonces lo medíamos con el GPS a pilas, el GPS normal. Entonces la distancia era muy duro y las temperaturas extremadamente bajas para soportar un humano 24 horas expuestas a eso, porque cuando vas caminando estás a la intemperie, después te metes en la tienda, una vez apagas el fogón, vuelve a hacer mucho frío allí dentro. Entonces fue muy duro porque al principio se nos rompía todo, el frío es un roedor y todo lo que es plástico, bueno, las baterías las agota, pues se rompieron las pulcas, unos crampones, muchísimas cosas, entonces se hizo muy duro. Después nos fuimos adaptando, fuimos reparando esas cosas, vas cogiendo truquillos y bueno, a partir de 12 días la experiencia empezó a ser un poco más fácil. 12 días de sufrimiento intenso para después solamente tener un sufrimiento liviano. Exacto. Eso sí, Verónica, haciendo lo que os gusta, porque también me decía Vero ahora en maquillaje, cuando estábamos las dos hablando hace un ratito, allí y haciendo eso era realmente yo, ¿no? Te sientes uno mismo en medio de un lago, en medio de la nada, en medio del frío, en medio del sufrimiento, de kilómetros a más que te siguen acumulando en las piernas, pero aún así la felicidad también puede ser eso, ¿no? Sufrir siendo uno mismo. Exacto. Yo se lo decía a Chus, aquí estábamos las tres solas, no nos hemos encontrado a nadie, algún pescador, solas. Es un sitio donde estás tú y solo tú puedes salir de allí. Entonces yo allí no soy la mamá de África, ni la amiga de, ni la compañera de. Allí eres tú, porque Chus no podía hacer nada por mí, ni yo nada por Chus, solo tú. Y tienes que querer estar allí. Entonces allí te olvidas de todo, todo pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Y estás allí con todos tus sentidos. Digo allí porque era Baikal y en la anterior tú misma, y solo puedes salir de allí tú. Ahora volvemos al Baikal, pero me pregunto yo, después de casi un mes tan intenso de lucha constante y de crecimiento personal, ¿cómo se vuelve a afrontar el día a día de una persona que vuelve a ser la empleada de, la pareja de o la madre de? Esta vez me resultó más fácil. Es verdad que bueno, voy teniendo experiencia y la vez anterior fue muy dura, no quería hacer entrevistas, quería estar yo. Cuando me preguntaban me emocionaba, no era capaz de transmitir lo que había pasado allí. Esta vez coincidió muy bien. Coincidió que tuvimos que estar, como terminamos antes de tiempo, aunque habíamos dejado los vuelos abiertos, tuvimos que conseguir el vuelo para regresar. 2 días desconectadas, 2 días donde asimilas, bueno, vuelves a recuperarte. Mi cuerpo seguía pidiendo comida cada hora, bebiendo muchísimo, entonces recuperas peso, empiezas a asimilar lo que has vivido. Después llegamos aquí, era fin de semana, entonces como que estuve también un poco desconectada con mi niña, con mi familia, tranquila. Y pues con normalidad, yo
ya me creo aquello, ya lo he asimilado y ahora os lo puedo contar tranquilamente. Y nos lo puedes contar emocionándose, porque además uno se emociona al escucharla también, pero nos lo puede contar tranquilamente, efectivamente, y contarlo es importante porque nosotros lo contábamos ya hace un mes, este reto está dentro de Compromiso por la Tierra, que es un programa que lo que intenta es visibilizar la necesidad de seguir conservando nuestro medio ambiente y precisamente por eso habéis escogido la mayor reserva de agua dulce del mundo. ¿Cómo ha sido esa visibilización? ¿Cómo nos hemos portado los medios de comunicación? ¿Qué repercusión está teniendo ese periplo que habéis vivido también durante este mes? Muy bien, estoy muy agradecida a todos los medios, a prensa escrita, a la radio, a las teles locales, a la televisión de Galicia. Estamos muy agradecidas. Porque funcionó. Funcionó. Creo que sí. Bueno, ahora queda lo importante. Nosotras tenemos un buen trabajo de material fotográfico para hacer un documental. Esa era nuestra misión allí. Un documental bueno, sobre el calentamiento global, el medio ambiente. Ahí sí que pasa totalmente a segundo plano el tema personal, deportivo y si quieres femenino también. Y lo que importa es el cambio climático. Estamos muy agradecidas. Allí no teníamos constancia de lo que sucedía aquí. Nosotras mandábamos un mensaje o hacíamos una llamada muy cortita por satélite y no sabíamos lo que sucedía. Y cuando llegamos y vimos la repercusión mediática que tuvo, que era nuestra intención, muy lejos de nuestros nombres, y lo que queríamos destacar era Compromiso con la Tierra, que a eso íbamos. Después yo allí pues crecí mucho como persona, creo que como deportista también, pero Compromiso con la Tierra, cambio climático y a ver si conseguimos hacer ese documental y que agrade y pueda ayudar a este proyecto. Hablabas antes de las grietas, ¿cómo estaba el hielo? ¿Cómo os lo encontrasteis? Bueno, fuimos en la peor época para un ser humano, que es cuando las temperaturas están más altas. De hecho, la gente local con la que hablamos les extrañaba, que ir a 1 de febrero es de una dureza extraordinaria para soportar el frío. Nos encontramos el hielo muy grueso la verdad. Al principio pues tienes muchos miedos, el lago ruge, debajo hay vida, unos estruendos tremendos, nos asustábamos muchísimo. De noche más, debe ser la bajada de temperaturas, pues los hielos notan ese cambio y hacen muchísimos ruidos. El hielo estaba grueso, poca precipitación, de hecho solo hemos visto nevar un día y hemos encontrado, pues, vamos a decir, el 60% del lago y cristal, poco nevado. Mucho frío, después se estabilizó a partir del 12 día, 13 día, entre menos 25, menos 32 grados, la temperatura era más estable, no era tan fría. No hemos notado cambio climático, eso se lo dejamos, hemos registrado temperaturas, eso se lo dejamos a los científicos, nosotras solo somos mensajeras. Bueno, pues el mensaje va a llegar en forma de documental y nosotros vamos a estar muy atentos al producto cuando ya esté hecho y podamos emitirlo, pero también a los siguientes retos deportivos que vayáis planteando sobre la mesa, ya sea a través de Compromiso con la Tierra o a través de vuestra carrera deportiva personal, cada una de vosotras tres. Vero, muchísimas gracias por haber venido y cuando quieras, ya sabes, es tu casa. A vosotros por invitarnos, muchas gracias, María. Señores, y nosotros seguimos, enseguida viene Marcos Fernández, saben que vamos a abrir líneas telefónicas si quieren 986-900-924, pero antes les prometía también al comienzo repasar agenda y lo vamos a hacer en A Fundación Icon Ópera. Más de 90 artistas representarán sobre el escenario esta historia de amor, pasión, celos y muerte de Carmen, una mujer sevillana, gitana trabajadora en una fábrica de tabacos, protagonista de un triángulo amoroso. Que es una mujer muy liberal para su tiempo, ¿no? Es una mujer con una gran personalidad, con mucho carácter y sobre todo es una mujer libre, que parece increíble que 200 años atrás ya existiera este prototipo de mujer que hoy en día, pues en el siglo XXI es tan habitual, ¿no? Una mujer pues independiente, libre. Carmen de Bizet es una de las óperas más famosas de todos los tiempos. Ambientada en pleno siglo XIX, se ha convertido en un clásico moderno, siempre de actualidad y una buena oportunidad para adentrarse en el mundo de la lírica. Es una de las óperas más conocidas, más populares
y que más gusta a todos los públicos, no solamente a un público aficionado a la ópera, sino al público que un día dice, pues quiero ir a ver una ópera, ¿cuál es la más apropiada? Pues Carmen es una de las más apropiadas. La cita el miércoles 20 de marzo, las entradas ya a la venta. Continuamos, Marcos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Bien. Tenemos una pregunta pendiente de resolver, ¿qué es la leishmaniosis? Era la pregunta que hacía nuestro veterinario de cabeceras, que entre ustedes y yo lo llamamos así, la semana pasada. Enseguida la vamos a responder, pero antes un aviso, porque si hablábamos de la procesionaria hace unas semanas, que ojo, todavía anda por los montes de Vigo, tenemos que estar atentos también en esta época de las garrapatas. Y mira, me está picando, me estoy rascando, se dan cuenta ustedes, la mano así como hablo, porque yo hablo de estas cosas y ya me pica todo. Es un reflejo muy habitual. Cuando hablamos de parásitos externos, empezar a picar la piel, ¿no? Garrapatas empieza a ver con este clima tan suave que teníamos. Ahora justo en carnavales vino el temporal. Sí, lo de clima suave hoy es un poco invernal. A ver, cierto es que las temperaturas siguen siendo altas, sí. Sobre todo las temperaturas mínimas. Yo hoy a las 6 de la mañana los termómetros marcaban en Vigo los 11 grados, o sea que no está nada mal. Y de hecho para este tipo de parásitos, para las garrapatas, para las pulgas, lo que prefieren son temperaturas más o menos suaves y mucha humedad, o sea que lo que tenemos en las Rías Baixas. Están felices. Y entonces estas garrapatas empiezan a activarse sobre todo en estos cambios de estación, otoño, primavera, y ahora teníamos un clima bastante primaveral. Y el peligro de las garrapatas, aparte de que nos den esta sensación de que son parásitos desagradables, ¿no? Pero el problema es lo que pueden transmitir, ¿no? Y somos una zona endémica de este tipo de enfermedades transmitidas por garrapatas y que pueden llevar a un perro a una situación muy grave, ¿no? Y de hecho tuvimos recientemente pues, algunos pacientes que incluso llegaron a necesitar transfusión de sangre porque si no el número de glóbulos rojos es muy, muy bajito, ¿no? Bueno, las garrapatas lo normal es que las veas sí o sí, porque se supone que si tienes un animal de compañía, además que si lo tienes en casa, lo peinas y lo revisas habitualmente, pero en todo caso imagínate también en animales que tengamos en fincas, ¿qué síntomas producen? A ver, lo primero que suelen producir este tipo de enfermedades es síntomas bastante inespecíficos. El perro está triste, el perro está como cansado, el perro no quiere comer, ¿vale? Esto tiene que llamar ya la atención, ¿no? Y o sea, puede estar en la adolescencia o tener garrapatas, ¿no? Sí, perro. más o menos. Entonces, da fiebre normalmente, aunque normalmente el perro, el propietario no le toma la temperatura en casa, pero suelen tener fiebre. Y luego, si no actuamos pronto, da una anemia llamamos anemia hemolítica, ¿no? Es como que se rompen los glóbulos rojos de forma muy, muy rápida y es lo que lleva al perro a que pasa en un periodo de un par de días a prácticamente la mitad o menos de sus glóbulos rojos, ¿no? Un perro normalmente tiene unos 6 millones, pues de repente en un par de días se queda como en 2, 3 millones. Y esto se nota porque orinan muy oscuro. Es una de las cosas que suele contar la gente. Viene el perro porque orina de un color como Coca-Cola, dice la gente, o color coñac, ¿no? Y eso es porque todos los glóbulos rojos que se rompen se filtran a través del riñón y tienen esa coloración típica en la orina. ¿Y cómo haces para que el perro recupere esos glóbulos rojos perdidos? Pues lo primero, si tenemos unos valores de urgencia, pues cuando tenemos muy, muy poquitos, una transfusión, porque necesitamos sangre para oxigenar los tejidos. Y lo segundo es tratar, si hay esa enfermedad que decíamos que transmite la garrapata, tratarla de forma específica. Si matamos ese parásito que le está provocando todos estos síntomas, conseguimos que la médula ósea recupere. Porque de hecho son anemias regenerativas, o sea, la médula ósea funciona muy bien, pero lo que pasa es que hay un parásito que se está encargando de destruir los glóbulos rojos. Desde la ignorancia más absoluta, ¿qué tipo de sangre se transfunde a un perro? La de otro perro. Pero ¿hay los mismos tipos sanguíneos que tenemos los humanos? Hay diferentes grupos, no hay el A, el B, el AB, no, hay otros grupos diferentes, hay hasta 7 grupos más o menos tipificados. Es más difícil saber de qué grupo es tu perro, tienes que hacerle un test, ¿no?, para saberlo, pero en general la primera transfusión no es lo importante, ¿no? Entonces, esa primera transfusión, si es de urgencia, se busca... ¿Da igual qué tipo? Sí, da igual el tipo, hay que hacer unas pruebas de compatibilidad o hay que pedir sangre a un banco de sangre, que ya tenemos bancos de sangre caninos, ¿no?, donde le pedimos un
una bolsa de sangre para ponerle al perro, porque tradicionalmente lo que hacíamos era quitarle sangre a otro perro. No hacéis campañas habitualmente, ¿no? De donación. Sí, no sé, perros, donad sangre, porque hay perros en época de garrapatas que claro, necesitan pero el problema es el transfusiones. estocaje de este tipo de hemoderivados de la sangre, del ¿Sí? plasma, que se pueden utilizar, que el periodo de conservación no es muy largo. Entonces, hay bancos de sangre que se dedican a esto, pero a una clínica en particular es muy complicado tener tu propio banco de sangre, porque las condiciones para la extracción, para... Pero entiendo que hay donantes habituales, ¿no? sí, para que sí, estos claro. bancos... Bueno, es que desde el desconocimiento absoluto, Los la verdad es que bancos nunca de- se me hubiera ocurrido hacerte esta pregunta. Pues sí, los bancos de sangre tienen perros ya tipificados, que los controlan mucho, que le hacen analíticas de forma frecuente para asegurarse de que no tienen ninguna infección y para que sean pues, donantes donde mantengan ese banco con ciertas unidades, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Hay algún tipo de sangre universal en los perros? ¿No? Igual que aquí tenemos Sí. los ceros, tanto el negativo como Sí, positivo, claro. más el negativo que el positivo, pero bueno, igual que tenemos esos dos donantes universales... Hay los grupos negativos, el DA1 negativo, que es el que se suele transfundir la mayoría de las veces, y luego si necesitas una segunda transfusión, sí que necesitas saber cuál es el grupo sanguíneo de tu perro para buscar siempre ese mismo grupo en la siguiente Porque transfusión. en la segunda ya podría haber un rechazo en caso de que Esto no es. encontremos el Si está mismo. sensibilizado el animal con ese grupo sanguíneo, pues puede desencadenar una hemólisis, ¿no? Una destrucción de esa sangre de forma aguda. ¿Podemos evitar las garrapatas? ¿Hay algún repelente efectivo real para...? Hay muchísimos tratamientos ya de los que utilizábamos hace unos cuantos años, pero digamos que en los últimos años han salido productos que tienen una eficacia mucho más rápida, ¿no? Y que matan esas garrapatas en cuestión de horas. Lo importante es que la garrapata no esté en contacto con tu perro o con el gato, que es menos frecuente, pero también pueden tenerlas durante mucho tiempo. Antes decías, es fácil ver las garrapatas. A veces no es tan fácil, ¿No? porque piensa que hay perros que tienen pues, un manto, ¿no? El pelo es muy largo, a veces se meten entre los dedos, en la oreja, zonas donde a veces no es tan fácil localizarlas, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendiente encima de ellas Y más y hay en que épocas. tratarlas, ¿no? Hay que prevenirlas. Estas enfermedades, lo ideal es prevención, pues evitar el contacto con las garrapatas con una buena desparasitación. Bueno, pues vamos a seguir hablando de bichejos, vamos a hablar de la leishmaniosis. Bueno, primero vamos a la calle a ver si la gente sabe qué es. ¿Qué es la leishmaniosis? Es una enfermedad que sufren los perros y gatos. Más bien, más bien. Es como la leucemia de los perretes y gatos, ¿no? Ni idea. Non se lle ocorre que pode ser o... Es una enfermedad, supongo. Es una enfermedad contagiosa por un mosquito. Una malattia? De más non sei. É unha enfermedad que dá aos perros, mas non sei o que produce, non sei o que produce. Tenemos claro que es una enfermedad, por ahí ya hablaban de un mosquito. Sí. Y a ver, yo lo decía la semana pasada, la publicidad nos ha dado muchas pistas sobre esta enfermedad antes. Vamos, yo creo que hace 3, 4 años, desconocidísima. Nadie sabría de qué se trataba, ¿no? Bueno, era un poco complicado. Es una enfermedad transmitida, como decía una de las chicas, por un mosquito. No es un mosquito, se llaman flebotomos, es un insecto muy pequeñito parecido a los mosquitos. Aceptamos barco. Aceptamos mosquito. Y que afecta... Ahí lo tenemos, a ver, ahí lo tenemos. yo lo veo por es un mosquito. Sí, y que afecta, como decían algunos, a perros, poco a gatos, pero también hay casos descritos en gatos, pero que Por ahí afecta, alguien lo decía también. que afecta a otros mamíferos, entre ellos las personas. Ahí estamos viendo la imagen de un perro afectado por la enfermedad, produce a veces cuadros muy aparentes como este, pero a veces simplemente cuadros mucho más sutiles, ¿no? El perro pues a lo mejor tiene alguna alteración en pues, su sistema inmunológico, a lo mejor los ganglios están más grandes de lo normal, pero no tienen estas lesiones tan llamativas como tenía, por ejemplo, este galgo, que es reciente. Esta foto es de la clínica de hace un par de semanas. Es una enfermedad que, como os decía, afecta también a las personas y, de hecho, en el mundo se mueren cada año entre 20 y 30.000 personas de leishmaniosis, ¿no? Y esto es lo que hay que tener en cuenta porque es una enfermedad que es zoonótica. Hablábamos hace poco de aquí. ¿Qué es una zoonosis? Pues la leishmaniosis es una de las zoonosis asociada normalmente al tercer mundo, ¿no? Porque ahí es donde hay leishmaniosis que puede afectar a órganos internos. En Europa tenemos suerte de que la mayoría de las leishmaniosis son cutáneas, entonces nos producen alguna lesión en la piel, y en España hay muchos casos, sobre todo asociados a personas que a lo mejor tienen algún problema inmunológico, pero vemos muchísima leishmaniosis en perros. Y históricamente siempre se asociaba a la cuenca del Mediterráneo, es una enfermedad que en todo el Mediterráneo es muy común, pero que con los años se ha ido extendiendo cada vez más a otras zonas de Europa, cada vez más al norte.
Quizás porque nos movemos más animales, importamos perros del sur de España, típico galgo, ¿no? Que ahora estamos rescatando muchos animales y nos los llevamos a Alemania, por ejemplo, y de repente en países donde nunca habían visto leishmaniosis, tienen casos de leishmaniosis en esos países, ¿no? Entonces es una enfermedad que hay que intentar prevenir mucho porque el perro puede actuar como reservorio, pero hay que tener en cuenta que nos puede afectar a nosotros. Nos queda un minuto justo y yo creo que es el tiempo que necesitas para explicarnos también cómo prevenirlo. Bueno, hablábamos antes de las garrapatas. Bueno, pues algunos de los productos que usamos para evitar las garrapatas, como la típica pipeta o algún collar de los que le ponemos a los perros, también tiene efecto para evitar la picadura de los flebotomos, de estos mosquitos, y hay que ponerlo sobre todo a partir más o menos de la primavera, que es cuando empiezan a estar activos. Ahora no tenemos transmisión de la enfermedad, la vamos a tener a partir de abril, mayo, según vaya las condiciones climáticas. Y los 20 últimos segundos para hacer una pregunta para la próxima semana. La pregunta la semana que viene es más sencilla, creo, es ¿a qué edad más o menos cambian o mudan los dientes cuando tienen el cambio de dentición los perros? Mucho más sencilla, ¿dónde va a parar? El miércoles que viene hablamos de nuevo, Marcos, gracias. Gracias, María. Chao. Señores, y el miércoles que viene no, mañana mismo los veo a ustedes a la misma hora, entre las 2:30 y 3. Un beso.